El objeto formal de la ética es propiamente el acto humano. Este acto humano donde intervienen tres elementos fundamentales o tres facultades fundamentales, que son la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y aquí hacemos hincapié de nuevo al señalar que el acto humano es el objeto material de la ética, porque este acto humano es aquel que uno realiza con pleno dominio de la inteligencia, con pleno dominio de la voluntad y con pleno dominio de la libertad. Esta relación intrínseca entre estos tres elementos se manifiesta en el acto humano. ¿Por qué relación intrínseca? Porque mi voluntad apetece todo lo que la inteligencia le hace conocer. Y la libertad termina realizando, haciendo, ejecutando aquello que la voluntad apeteció a través de la inteligencia. Por eso es necesario comenzar el análisis de cada una de estas tres facultades que intervienen en el acto humano. Y vamos a comenzar con la inteligencia. La inteligencia es la facultad que nos permite saber, conocer, advertir el acto o la acción. ¿Sí? Es decir, aquello que voy a realizar, aquello que estoy realizando y aquello que he realizado. A partir de esta cuestión fundamental, yo tengo que establecer dentro de esta facultad qué es la advertencia. ¿Sí? Porque hemos dicho que la inteligencia es la facultad que nos permite saber, conocer, advertir el acto o la acción. Y entonces acá me tengo que preguntar qué es la advertencia. Y la advertencia es aquello que nos permite percibir la acción o el acto. ¿Sí? Por lo tanto, esta advertencia tiene que ser plena, pero también puede ser semiplena. La advertencia plena implica que la persona advierte la acción con perfección. Por ejemplo, si yo estoy hablando, ¿percibo lo que estoy haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy hablando. Lo mismo, por ejemplo, si estoy estudiando. ¿Advierto lo que estoy haciendo? Sí. Por eso sé que estoy estudiando. En cambio, la advertencia semiplena, la persona advierte la acción solo imperfectamente. ¿Por qué? Porque hay algo que no le permite a la persona poder saber, conocer, advertir o percibir aquello que o realizó o va a realizar o está realizando. Como por ejemplo el estado de semidormido, ¿sí? O el estado de somnolencia, o un estado de ebriedad. Cuando la persona está frente a este estado, no va a advertir perfectamente la acción, sino que va a advertir la acción imperfectamente, ya que no va a tener plena advertencia de aquello que está realizando.
Eso es fundamental. Vamos a ver que la otra facultad que aparece en el acto humano y que subyace en la persona es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es aquella facultad que nos hace apetecer el bien conocido por la inteligencia. ¿Sí? La voluntad es aquello que nos hace conocer el bien conocido por la inteligencia. Por eso es que la voluntad se opone al instinto. ¿Por qué se opone al instinto? Porque el instinto es inconsciente y fatal. Generalmente, cuando la persona actúa inconscientemente, va a llegar a cometer error. Y en este sentido, la voluntad es fundamentalmente una actividad reflexiva. Teniendo en cuenta esto que acabamos de señalar, que la voluntad es una actividad reflexiva, nosotros podemos establecer los tres principios fundamentales de la voluntad. La voluntad es un principio de actividad inteligente, pero también la voluntad es un principio de actividad libre. Y por último, la voluntad es un principio de actividad ordenada al bien. ¿Sí? Y entonces vamos a especificar cada uno de estos tres principios que acabamos de señalar en torno a la voluntad. Comenzamos con que la voluntad es un principio de actividad inteligente. Y en este sentido vamos a señalar que la voluntad apetece todo aquello que conoce previamente, ¿sí?, por la inteligencia. ¿Sí? Es decir, conoce el bien, el objeto, el fin, la verdad, los medios de tender a él y las consecuencias que derivan de ello. ¿Sí? Esto es fundamental porque la voluntad se deja guiar por la inteligencia. Por eso es que la voluntad, todo lo que apetece, lo apetece porque previamente lo conoce por la inteligencia. Y en ese caso podemos decir que nadie apetece algo si previamente no lo ha conocido a través de la inteligencia. Otro principio es que la voluntad es un principio de actividad libre. Y en este sentido vamos a señalar que la voluntad se determina a sí misma y por sí misma en cuanto que apetece, es decir, vamos a decir, se inclina, ¿sí?, hacia los objetos o bienes que le presenta la inteligencia. Y en este sentido
Esta facultad de la voluntad es importante porque esta facultad implica el consentimiento, que lo podemos señalar con la palabra quiero, ¿sí? Y vamos a ver que otro principio de la voluntad es un principio de actividad ordenada al bien. Y en este sentido vamos a decir que la voluntad siempre apetece el bien. ¿Por qué? Porque el bien es el objeto de la voluntad. Por eso podemos decir que todo lo que apetecemos lo hacemos bajo el aspecto del bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago el mal, es porque en el mal estoy captando un bien para mí. Ejemplo, mi inteligencia me hace conocer lo que es la mentira y lo que es la verdad. La voluntad me hace apetecer o ya sea la verdad o ya sea la mentira. Pero aún cuando apetezca la mentira, en esa mentira yo descubro algo bueno para mí, ¿sí? Y eso es fundamental que hay que tener en cuenta, porque es lo que vamos a tener en cuenta también en el análisis de la última facultad que aparece en la persona y que es la libertad, ¿sí? Pero para poder decir lo que entendemos por libertad, en primera instancia vamos a recordar la distinción que realiza este filósofo Max Scheler en torno a la libertad. Este filósofo nos dice que en la libertad nosotros vamos a encontrar dos dimensiones. Por un lado, la vivencia de la libertad y por otro lado, la libertad propiamente dicha. Y en este sentido vamos a señalar lo siguiente. La vivencia de la capacidad para este autor señala que es la capacidad de hacer lo que quiera sin normas ni frenos. Es como si yo dijera, cambiemos el no por el sí. Porque acá la vivencia de la libertad, la persona quiere hacer todo lo que quiera, sin tener en cuenta ni normas ni freno. De ahí que aquí la persona actúa por instinto, por motivos de corte psicológico, ya que la persona no sabe por qué actúa de un determinado modo, no lo sabe explicar. De ahí que esta vivencia de la libertad nosotros la podemos reflejar con la frase yo hago lo que quiero, o con la frase yo soy así, ¿sí? Pero aquí la libertad es, vamos a decir, mínima. Por eso es que este autor también señala que la vivencia de la libertad da lugar a un hombre caprichoso, a un hombre que en última instancia cree que es libre porque hace lo que quiera, pero en realidad es esclavo de sus propios instintos, de su propio querer, ¿sí? Ya que actúa sin motivos, sin razones. En cambio, la libertad, que la vamos a reflejar con la frase yo hago lo que debo, aquí descubro a un hombre libre. A un hombre libre que actúa, ¿sí? Movido
que actúa movido fundamentalmente por razones y motivos. ¿Sí? Es decir, aquí este hombre libre se deja guiar por la inteligencia y la voluntad. Por eso es que, según este autor, el hombre que es libre se puede predecir la conducta. Yo puedo saber cómo va a actuar este hombre libre. En cambio, en la vivencia de la libertad, yo no voy a saber cómo va a actuar el hombre, porque puede hacerlo de una manera y mañana puede hacerlo de otra. Pero en cambio, este hombre libre sí va a actuar fundamentalmente siguiendo un patrón de conducta. Por eso decimos que fundamentalmente la libertad aquí está orientada fundamentalmente por la inteligencia y la voluntad. A partir de esto que acabamos de señalar, nosotros ahora podemos señalar qué entendemos por libertad. Y vamos a decir que la libertad es la capacidad de elegir. ¿Sí? De elegir, y hacemos hincapié en esto, entre dos bienes buenos, el mejor. Pero también la libertad es la capacidad de obrar o no obrar, u obrar de un modo u otro. ¿Sí? Entendamos esto fundamental. Pero por última instancia, vamos a decir que la libertad es el poder radicado en la razón, ¿sí? Y más en la voluntad, por el cual, ¿sí? El hombre, ¿sí? Vamos a poner, por el cual, ¿sí? El hombre es dueño de ejecutar sus actos. Y fundamentalmente, acá vamos a señalar que a partir de esto que entendemos por libertad, la libertad es autodeterminación. ¿Por qué? Porque todo lo que yo realizo, todo lo que yo hago, todo lo que yo ejecuto, habla de cómo soy yo. ¿Sí? Habiendo planteado esto, también vamos a plantear lo siguiente en torno a la libertad. Y que son fundamentalmente las dimensiones de la libertad. ¿Sí? Vamos a hablar las dimensiones, o cómo, mejor dicho, cómo se divide la libertad. Y la libertad se puede dividir en forma extrínseca o en forma intrínseca. ¿Qué quiero decir con esto y con esto? Aquí la libertad es externa, mientras que aquí la libertad es interna, se origina dentro de mí mismo. Y en este sentido, cuando hablo de libertad extrínseca, me voy a referir a la libertad física, ¿sí? O también me voy a referir a la libertad moral. Esta libertad física, que es una libertad externa, ¿sí? Por eso también se la denomina libertad de coacción. En cuanto que esta libertad física implica hacer o no hacer. Y que en este hacer o no hacer, yo actúo no porque alguien me obliga, sino porque yo lo realizo. En cambio, la libertad
moral, que también se la denomina libertad de calidad, está orientada fundamentalmente al bien y que a este bien se alcanza a partir de la aplicación de las virtudes. Y aquí hacemos una salvedad. Esta libertad física se puede extender al bien o también al mal. Pero recordemos lo que ya habíamos planteado, que si yo hago el mal o si yo elijo el mal, es porque en el mal capto un bien para mí. Y la libertad intrínseca la vamos a denominar libre albedrío. ¿Y qué implica el libre albedrío? La capacidad de autodeterminarse por sí mismo. Esta libertad intrínseca es la que en cierta manera va a hacer surgir a esta otro tipo de libertad, que es la libertad extrínseca, ¿sí? Eso tengamos presente. De ahí que esta libertad que vamos a denominar libre albedrío implica también una libertad de ejercicio, ¿sí? Una libertad de ejercicio, una libertad de especificación, ¿sí? Y una libertad de contrariedad. La libertad de ejercicio implica obrar o no obrar. La libertad de especificación implica la elección entre diferentes bienes. Y la libertad de contrariedad implicaría elegir entre el bien y el mal. Recordando de nuevo que si elegimos el mal es porque en el mal captamos un bien para nosotros. De esta manera tenemos los tres elementos, las tres facultades que intervienen en el acto humano.